Muy buenas a todos los seguidores de Forletismo. Hoy tenemos con nosotros las New Balance Fresh Foam Caroe, unas de esas zapatillas que a mí me gustan especialmente porque, siendo de gama media, le sacan los colores o no tienen nada que envidiar muchas veces a zapatillas de gamas superiores. Si os fijáis bien en ellas, seguramente os recuerden a otras zapatillas, las New Balance Fresh Foam Hierro V6, son muy parecidas y de hecho vendría a ser una jugada similar a la que han hecho durante varios años con las Solvi y las 880, que era como, abro comillas, una Solvi venían a ser unas 880 de un par de ediciones anteriores. En este caso no es que las Garoe sean como las Hierro V6, porque los materiales son diferentes, tanto en el upper como la media suela y demás, pero vienen a utilizar muchos de los recursos que en las otras funcionaron tan bien, y lo que han hecho ha sido recortar justo en algunos puntillos que no afectan a la funcionalidad, y a cambio pues tienes unas zapatillas con un PVP de 120 euros, que a poco que se encuentren en alguna rebajilla o algo, pues es un precio más que interesante para todo lo que ofrecen. Son unas zapatillas que generalmente, como suele pasar con las de ese rango de precios, que se habla de para quien se inicia y demás, y a mí es algo que no me gusta que se tire de esa comparación, porque muchas veces no es solo para quien se inicia, sino también para gente que corremos habitualmente y hacemos muchos kilómetros y que intentamos correr de manera y entrenar de manera seria. Lo que pasa que pues tienes ahí otros pares de repuesto, unos complementos a otras zapatillas más de uso más intenso, o simplemente que te encuentres como con las New Balance Fresh Foam Evoz V3, que no solo no tienen nada que envidiar a sus hermanas mayores, sino que para algunos usuarios son incluso mejores. En este caso pues vendrían a ser las Garoe, vendrían a ser a las Hierro y a las More Trail, como las Evoz a las 1080 y Fresh Foam More, ¿vale? Dejando toda esa palabrería, empezamos a verlas ya con un poquito más de detalle. Media suela de Fresh Foam, no X, Fresh Foam. Al tacto puede parecer más duro de lo que es realmente, de hecho cuando te las calzas pues pueden parecer que son firmes, pero no es que sea duro, sino que ya nos hemos acostumbrado al Fresh Foam X, que es mucho más blandito. En marcha cambia totalmente, son mucho más cómodas, y de hecho tras un par de salidas cambia totalmente el carácter de la zapatilla, tanto en la media suela como en el upper, que es muy contundente, como vamos a ver. O sea, merece la pena darle esos 30 a 40 kilometrillos y empieza a cambiarse un poquito más agradables. Son unas zapatillas que en principio están pensadas para un trail no demasiado técnico, y en ese sentido va todo de una manera coherente. La media suela no tiene placa antirrocas, no le hace falta, hablamos de unos 25 milímetros en el talón y un drop de 8 que te baja el antepié a unos 17 milímetros aproximadamente. Le podéis sumar 4 o 5 milímetros de la plantilla que lleva en su interior, y eso, aunque no es tan hiper requete amortiguada como una Smore, a mí me parece que es una protección más que suficiente, tanto en amortiguación como en protección, para meterse en prácticamente cualquier terreno. Si te metes por un canchal o zonas con mucha piedra, puedes echar en falta en el antepié sobre todo algo más de protección, pero es que no están pensadas para ese uso, ¿vale? Para eso ya te tienes que ir a otros modelos más contundentes. La suela sigue esa misma línea, el Fresh Foam clásico, mucho contacto con el suelo, aunque haya multitaqueado, es de unos 3 milímetros y medio, y además por la forma que tienen, al final es casi como si fuera una suela de las antiguas del Fresh Foam, totalmente contacto continuo con el suelo, bastante base de apoyo, y como no es demasiado blandito, bastante estables. Todo esto que veis en blanco no es caucho. Esta zona, si os fijáis bien, ahí se ven los dos taquitos, y luego el resto ya es Fresh Foam, o sea que esta parte pues bueno, va a sufrir un poquito más, pero como os decía, no están pensadas para meterse por tarteras y por pedregales, así que cumple perfectamente. En seco va muy bien, tierra compacta también perfectamente, y empieza a dar algún problemilla, lógicamente, con barro, eso es más que evidente, donde le falta mordiente, y si acaso en zonas de mucha piedrecilla, pues de tamaño tipo nuez,
donde sí se nota que los tacos no tienen esa mordiente, ¿vale? Por el diseño que tienen. A cambio, pues en superficies lisas, veredas, cañadas y cosas así, van de muerte, y ahí es donde ese puntito de firmeza que tiene la media suela a mí me ha gustado mucho, y sobre todo la dinámica de la pisada, ¿vale? Si os fijáis, no es que sea una zapatilla, la apariencia por lo menos, ¿vale? No podéis sentirla lógicamente, no es súper marcado la curvatura del rocker, pero dan para correr alegrillo. Me parece curioso que el talón, en vez de dejarlo descubierto, le han puesto un caucho. Normalmente aquí detrás se le deja blando, el material de la media suela expuesto y además incluso rebajado para ahorrar también algo de peso. En este caso está cubierto, y el perímetro es un poquito más resistente, y también la puntera para primar un poquito esa durabilidad. Como os decía, la verdad es que funciona muy bien en liso, en seco, y yo de momento muy contento con las suelas, salvo en esa situación que os he dicho, evidentemente el barro, pero bueno, ahí es que jamás me habría planteado que funcionaran bien. Destacaría sobre todo esa homogeneidad de la dinámica de la pisada, y simplemente si acaso si sois de los que pican mucho de talón, ¿vale? Al caer ahí pues se nota, como en otras, en las Fresh Foam Hierro, la lengüetilla esta, pues bueno, puede ser un poquito raro. También lo vais a notar al conducir, ahí sí que son muy raras, pero bueno, es normal con el labio este aleroncillo trasero. En el upper, yo creo que se han ido al extremo contrario al de la suela, es muy protegido, demasiado para mi gusto, y ya no tanto por la protección, sino por la falta de adaptabilidad. No es que sean incómodas, pero sí le habría agradecido un upper un poquito más agradable, que cediera un poquito más. Tras ese par de usos que os comentaba al principio, sí que se nota que va ablandándose, pero yo creo que que se le podía haber reducido un poquito toda la historieta que tiene pegada. La base es un Engineered Mesh de doble capa que se comporta como una sola, relativamente agradable al tacto, aguanta bien los roces, y luego tiene un montón de termopegados, un refuerzo en la puntera, el Toe Protect, que como veis pues le da esa forma y es bastante rígido, y luego toda la zona media, que es donde tienen ahí el exoesqueleto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con esta ojetera así tan rarilla, que a mí personalmente no me convence, no me ha gustado, ya lo he comentado en las Fresh Foam More Trail y en las Hierro 7, lo comenté, aunque no hice yo el análisis detallado, pero tampoco me convenció, porque aunque va muy bien y permite, pues eso, si os fijáis, que la lazada corra, el paso del cordón se adapte perfectamente a lo que tú necesites, al final recarga un poquito más de la cuenta toda esta zona, ¿vale? Soy más de hilillos lo más sencillo posibles, banditas suaves o lo que sea, pero simplificar todo lo posible. En este caso, con todo el plastiquillo que tiene, todo el termopegado, pues la verdad es que al final se consigue una protección extra, pero se le echa en falta quizá, ¿no veis? Esto se adapta, pero esta parte pues deja de ser un poco tochota y va toda en bloque. Sujeta bien, pero a mí me gusta que se me ciña casi como un calcetín. Nivel de protecciones y durabilidad bien, si acaso pues bueno, toda esta zona, si sois un poco guarretes, no las limpiáis después de que embarrarlas, pues sí puede llegar a morder y acabar rompiendo, pero si no, es un upper que no debería dar un problema más allá de eso, alguna roturilla pequeña, que no, vamos, lo normal en una zapatilla de este estilo, o sea que no creo que se le pueda echar nada en cara. La lengüeta no está unida por los laterales, pero me quedo con ganas de meterle caña con eso porque funciona muy bien, y sobre todo en cuanto metes el pie queda en su sitio. Eso me ha gustado mucho, no es que quede sujeta bien con la presilla, que también, sino que funciona muy bien. Ahí la verdad es que lo han bordado, así que chapó, no hace falta inventar cosas. Si le ponen una bandita en los laterales mejor, pero está perfecta como está. Y el contrafuerte muy contundente, no es que sea hiper requete duro, pero sujeta mucho, y quizá un poquito más altas de la cuenta en la zona del maléolo. Usarlas con un poquito de cuidado al principio, pues sobre todo por la parte exterior os puede dar algún sustillo. No sé si porque yo soy muy sensible en esa zona o por qué, pero utilizarlas andando, ¿vale?
no van a daros problemas, casi seguro, pero sí, las he notado un poquito más altas, quizá que porque estoy acostumbrado a las hierro y demás, que son más agradables, por decirlo de una forma. La ventaja, pues que entre la altura que tiene y la plantilla de 4 o 5 milímetros, pues si necesitas poner unas plantillas personalizadas, pues van genial, porque la horma es una PL8, la clásica de New Balance de toda la vida de entrenamiento, así que estándar entre sus dimensiones y más bien tirando incluso a anchas. A nivel de peso, 313 gramos en el 8,5 USA, así que me imagino que se irán a 320 o así. Se declaran 300 pelado, o sea que yo creo que no, o las mías son más pesadas o ese dato es incorrecto, ¿vale? O sea que si estas pesan 313, viendo lo que pesan las hierro y demás, pues sí, le echaría 320. Puede parecer mucho, pero en marcha no se nota tan pesado. Así que si no te sientes rápido con ellas, es más por tus piernas que por las zapatillas, ¿vale? Porque la dinámica, como he dicho antes, es bastante buena. No son para volar, pero se puede correr perfectamente a ritmos de 4:30 en llano sin ningún problema. Parece una zapatilla muy equilibrada por el precio que tiene de salida de 120 euros, una compra maestra. Y como zapatilla de complemento o, como ellos dicen, para iniciarse, muy interesante, igual que para caminar y demás. La verdad es que son extremadamente cómodas, suficientemente protegidas y a nivel de durabilidad, hasta donde lo he visto, no le he echado en falta nada especial, ¿vale? O sea que me parece que han jugado muy bien las fichas en New Balance, haciendo un spin-off, no sé si sería correcto decirlo así, de las Fresh Foam Hierro. Y ojalá lo hicieran también con las primeras Fresh Foam More Trail, que ya sería ideal toda esta historia con el upper aquel que era más blandito, y ya lo bordan si mantienen el precio, evidentemente. Bueno, ya fuera de coñas, lo que queráis lo vemos en los comentarios, tenéis un poquito más de información en la versión en texto. También podéis decir lo que queráis en los comentarios y hasta otra review.